En este espacio queremos compartir con ustedes nuestros libros, novedades, autoras y autores, pero sobre todo queremos estar cerca de ustedes, las lectoras y lectores. Los dejo entonces con los libros de siglo. ¿Qué significa hoy ser latinoamericano? ¿Quiénes moldearon esa identidad en el siglo XX? La historia como arma nos sumerge justamente en ese campo de batalla que va de los años 50 a los años 80, los intelectuales, ¿no?, que se debatían el futuro del continente, un continente pensado políticamente, también culturalmente, pero con todas sus complejidades, dictaduras, pero también utopías. Entonces, revistas como Casa de las Américas, New Left Review, Cuadernos Americanos, y figuras importantísimas como Eduardo Galeano, nuestro autor emblemático, Ángel Rama, Marta Harnecker, Vania Bambirra, Alejo Carpentier, pues se dedicaron a pensar, ¿no?, desde muchas aristas este continente. Y en este libro, en La historia como arma, Rafael Rojas, que es uno de los historiadores más agudos, reconocidos y que ha pensado junto con ellos en este futuro, América Latina también. Él es cubano de nacimiento, pero lleva mucho tiempo siendo mexicano también. Sí. Y pues ha estado fascinado registrando justamente estas discusiones intelectuales que no solo son del siglo XX, ¿no?, que realmente podríamos trasladarlas o hacer espejo con nuestra época contemporánea. Entonces, este libro nos invita no solo a pensar el pasado, sino también a formarnos una idea del presente. Justamente el subtítulo es Los latinoamericanos y la Guerra Fría, ¿no? ¿Qué te llevó a escribir La historia como arma justo en este momento histórico, ¿no?, sí, donde otra vez nos polarizamos en izquierdas y derechas? Muchas gracias, Rocío. Bueno, el libro en realidad es la continuación de otros proyectos de investigación y de escritura en los últimos años. Yo destacaría dos fundamentalmente: La polis literaria, que fue un ensayo que se publicó en Taurus en el 2018 a partir del epistolario, la correspondencia de los escritores del boom de la nueva novela latinoamericana, que está alojado ese epistolario en la biblioteca Firestone de la Universidad de Princeton. Y yo tuve acceso a esa correspondencia e hice un conjunto de ensayos que están reunidos en ese libro. Y luego la Academia Mexicana de la Historia publicó otro estudio que hice sobre la discusión en torno a América Latina, su historia, su identidad cultural en las revistas académicas, en algunas revistas académicas latinoamericanas, como Cuadernos Americanos en México, el Boletín del Instituto Ravignani en Buenos Aires, y revistas globales, ¿verdad?, de la Guerra Fría, como Hispanic American Historical Review en Estados Unidos, y las revistas Vaprosi History, de las revistas soviéticas sobre historia de América Latina. Bueno, o sea, si en el primer libro, La polis literaria, el tema eran las novelas latinoamericanas del boom, los escritores y un poco el debate de la crítica, y en el segundo, titulado Combates por la Historia, el tema era la historia académica. En la historia como arma, yo diría que me concentro más en los ensayos, ¿no?, en la ensayística. El tema viene siendo más o menos el mismo, pero la fuente cambia, ¿no? Y lo que observé en algunos de los ensayos emblemáticos de la Guerra Fría latinoamericana, como Calibán de Roberto Fernández Retamar, Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, o La ciudad letrada de Ángel Rama, es que los ensayos cambian la forma de escritura con que se aborda la historia, la identidad de América Latina, pero también alteran el latinoamericanismo, que es uno de los temas fundamentales de este libro: cómo la Guerra Fría contribuye a la mutación del latinoamericanismo como un imaginario de la identificación de los latinoamericanos con su subcontinente. Justamente cuéntanos cómo se disputaba la idea de América Latina, ¿no?, en los intelectuales, en las revistas, en los libros de esa época. Bueno, una diferencia que hay entre
el latinoamericanismo anterior a la Guerra Fría y el de la Guerra Fría es que antes la ensayística, por ejemplo, era muy, estaba muy endeudada con la filosofía, el psicoanálisis y la literatura misma. Era el ensayismo tipo Octavio Paz en México, Cintio Vitier en Cuba, Germán Arciniegas en Colombia, Ezequiel Martínez Estrada en Argentina. Era el típico ensayo de identidad, ¿verdad? Antes de la Guerra Fría. Con la Guerra Fría lo que observo es que la ensayística se relaciona más directamente con las ciencias sociales, con la historia, con la historia académica específicamente. Eso es muy claro en las venas abiertas de América Latina de Galeano y también en La ciudad letrada de Ángel Rama. Y ese diálogo con la historia académica y las ciencias sociales produce una imagen de América Latina distinta. Por eso también es importante aquí el latinoamericanismo soviético, porque comienza a analizarse la región en términos de si qué tan capitalista o qué tan feudal siguen siendo las sociedades y economías de América Latina. Y en dependencia de la respuesta que se dé a esa pregunta, se formula un tipo de revolución. Yo diría que el latinoamericanismo de la Guerra Fría está muy ligado a la idea de la revolución, a la expansión de las guerrillas marxistas en contra de las últimas dictaduras militares, claro. y muy ligada a esa idea también a este diálogo permanente con las ciencias sociales y la historia académica. Justo mi siguiente pregunta es, ¿cuál fue el papel de la Revolución Cubana en esto, en moldear este pensamiento? Fue fundamental, como sabemos, la Revolución Cubana circuló como un modelo de insurrección armada en contra de los regímenes autoritarios que proliferaban en América Latina en los años 60, en los años 70. Es un modelo de insurrección y de lucha armada que tiene mucho impacto en la primera etapa durante los años 60, pero para fines de la década, justamente después de la muerte del Che Guevara en Bolivia, comienza a cuestionarse también. Claro. Y el libro da cuenta de eso. Da cuenta, digamos, de la primera recepción positiva del proyecto guerrillero cubano, digamos, ¿no? Y de la transición al socialismo o la radicalización socialista de Cuba en los años 60, pero también se abre a estas, el libro se abre a las críticas muy tempranas, desde fines de los años 60, que comienzan a surgir en América Latina, a la teoría del foco guerrillero. Por ejemplo, la brasilera Vania Bambirra, socióloga, economista del grupo de la teoría de la dependencia, fue de las primeras en cuestionar la teoría del foco guerrillero. Y también en los años 70 abundan mucho, incluido en textos emblemáticos, referenciales de la izquierda, como las venas abiertas de América Latina, aparecen los cuestionamientos a la sovietización del socialismo cubano, que es fundamental, por ejemplo, en la obra de Ángel Rama. Claro. Justo ahí quería preguntarte cuál es la diferencia, por ejemplo, entre Galeano y Ángel Rama. Bueno, son dos uruguayos de la misma generación. El libro trata de ser bastante representativo y verán, los lectores verán capítulos donde se comenta la obra de Darcy Ribeiro, Rui Mauro Marini, Teotonio dos Santos, o la que ya cité, Vania Bambirre, que eran brasileños. Hay argentinos, por supuesto, hay algún que otro peruano involucrado en este debate, colombianos, venezolanos, por supuesto, pero sí hay una, digamos, una sobrerepresentación de uruguayos en el estudio, porque hay en la parte dedicada al debate sobre la teoría literaria, claro. La teoría literaria como casus belli de la Guerra Fría, le llamo, la teoría de la literatura latinoamericana, destacan dos uruguayos, Emil Rodríguez Monegal y Ángel Rama. Y luego la discusión ya más sobre la historia y la sociedad de América Latina desde la perspectiva de la Guerra Fría, yo diría que también descollan dos ensayos, es Las venas abiertas que ya mencioné y La ciudad letrada, o sea, claro. Uno de Galeano y otro de Rama. Y la diferencia que yo encuentro tiene que ver con la forma en que ambos leen la historia de la región.
no sé si debo sintetizar las diferencias, pero tal vez sí. Yo creo que en el caso de Galeano hay una visión utópica o de la revolución como horizonte, y en el caso de Rama hay una visión, digamos, más diacrónica, tal vez historicista de las revoluciones y un vislumbre, tal vez tiene que ver con el hecho de que La ciudad letrada es un ensayo posterior, ya de fines de los años 70, principios de los 80, un vislumbre de que puede haber un agotamiento de la tradición revolucionaria en América Latina. El final de la ciudad letrada va por ahí. Claro. Oye, en este mundo que, bueno, por las circunstancias, pero es un mundo muy masculino, cuéntanos un poco el papel de Marta Harnecker o de Vania Bambirra, ¿no? De las Sí, intelectuales mujeres. sí, sí, yo estuve buscando cómo entrarle al tema. Me parece que en la parte, tanto en la polis literaria como en este ensayo, la historia como arma, en la discusión sobre el boom se cuestiona el hecho de que haya una ausencia de mujeres, ¿verdad? En el ensayo sobre Rama, llamo la atención del hecho de que Ángel Rama es de los pocos críticos que se interesó en algunas Claro. escritoras del boom como Rosario Castellanos, algún apunte sobre Elena Garro, pero es realmente excepcional esa visión en el caso de Rama. Ahora, en el libro me pareció que una forma de escenificar el protagonismo de las mujeres en Claro. estas disputas de la Guerra Fría, de las revoluciones y las dictaduras, era elegir dos perfiles o dos itinerarios de marxistas latinoamericanas de los años 60 y 70. Y escogí el de la chilena Marta Harnecker y el de la brasileña Vania Bambirra, que nacieron con muy pocos años de diferencia. Marta Harnecker en Santiago de Chile en 1937 y Vania Bambirra en 1940 en Belo Horizonte. Son dos mujeres de clase media con una formación intelectual y académica sólida, las dos. Una, Marta Harnecker, marcada por Acción Católica y el Concilio Vaticano II, venía de una familia católica. La otra, más con una formación marxista más tradicional, desde el latinoamericanismo, y a finales de la segunda mitad de los años 60, a pesar de que ambas primero simpatizaron con la Revolución Cubana y luego coinciden en el apoyo y la solidaridad con el gobierno de Salvador Allende en Chile, tienen visiones divergentes sobre la sociedad, la economía de América Latina, y yo diría visiones divergentes sobre la revolución. Eso me pareció Ay, sí, eso es fascinante. fascinante. Es una confirmación de la diversidad y Claro. la heterogeneidad ideológica y política de las izquierdas en América Latina, cuando esa divergencia se produce en un mismo sujeto, en este caso mujeres de clase media latinoamericana nacidas entre los años 30 y los años 40. Qué maravilla. Y quería preguntarte sobre el papel de México en todo este, digamos, en este lluvia de ideas y, bueno, explosión intelectual durante la Guerra Fría. Bueno, en el libro se comenta mucho el caso de Cuadernos Americanos, se menciona, por supuesto, la revista Plural, que yo estudié en los volúmenes anteriores, ¿no? En la polis literaria yo sostengo que la revista Plural, por ejemplo, debe ser leída junto con Mundo Nuevo, Casa de las Américas, el semanario Marcha en Uruguay, o la revista Libre, la que se hizo en París por los escritores del boom a principios de los años 70 como una publicación de la nueva izquierda. Esa es una tesis. Aquí más o menos se reitera la idea y lo mismo bueno, no lo mismo, pero tal vez como un antecedente importante se destaca el hecho de que Cuadernos Americanos es una revista que apuesta por un tipo de latinoamericanismo Claro. que trata de rehuir la confrontación binaria de la Guerra Fría. Yo creo que México es fundamental en eso, en la búsqueda, vamos a llamarle así, de un tercer espacio, como de una zona o un territorio de mediación, de administración del conflicto ideológico y político de la Guerra Fría. Por eso México se convierte, como sabemos, en un lugar de refugio para tantos
intelectuales, escritoras, escritores, Claro. académicas y académicos que huyen de las dictaduras suramericanas y a la vez se convierte en un lugar de mediación diplomática en muchos conflictos de la región, específicamente finales de los años 70, principios de los años 80 en Centroamérica. Claro que sí. Oye, ¿consideras que hay vigencia en el debate sobre la identidad latinoamericana? O sea, ¿qué diríamos ahora? ¿Sirve el concepto? ¿Existe? ¿Se mueve? ¿No? Muy buena pregunta. Yo siento que hay en las últimas décadas un agotamiento de los debates sobre estos temas, una saturación tal vez hubo. Creo que la transformación que produjo la Guerra Fría en el latinoamericanismo fue evidente y es lo que se trata de documentar en el libro, pero llegó a un punto, digamos, llegó como una especie de rebasamiento de sí mismo ese debate. Y que después eh, lo que ha sucedido es que comienza, o sea, tenemos visiones muy cargadas o muy posicionadas en torno al duelo de la Guerra Fría cultural latinoamericana. En los ensayos finales del libro se trata de decir eso sin mucha precisión tampoco, ¿no? Porque no era el objetivo del libro. Pero yo diría que la cultura del duelo, que proviene de la Guerra Fría cultural latinoamericana de fines del siglo XX, ha afectado los discursos sobre la transición democrática. Y lo que te diría es que las transiciones democráticas, que han sido los procesos predominantes en la región, a pesar de que ha habido momentos de hegemonías de izquierda importantes en la época de Hugo Chávez o incluso todavía ahora, a pesar de esas hegemonías de izquierda, los discursos de la transición democrática han sido predominantes durante los últimos 40 años. Sin embargo, esas transiciones no han logrado construir discursos épicos, o sea, como relatos de una Claro, epopeya que sean equivalentes a los de la cierto. Guerra Fría. Claro. Entonces, el duelo tiene que ver con eso, con que se está viviendo seguimos viviendo un escenario posbélico, por decirlo así, en Claro. democracias muy incompletas, muy injustas, muy disparejas, y ahora, como sabemos, llenas de retos como la violencia, la migración, la desigualdad, etcétera. Pues, ¿qué les digo? La historia como alma, como arma, Y como alma como también. alma y como arma, Sí. los intelectuales latinoamericanos y la Guerra Fría, pues ya en todas sus librerías. Esto fue solo una probadita de todo lo que van a encontrar en estas páginas. Gracias, Rafa. Gracias a ustedes.